y los pueblos claman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra, y los gobernantes claman unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos su cadena y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. Jehová se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto de Jehová que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, los reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad a Jehová con reverencia y alegraos con temblor. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Con sonido, Señor, de alabanza, con sonido, Señor, de adoración, con sonido, Señor, de tu espíritu, queremos que todos estos sonidos extraños de la mente, del mundo, de lo natural, de lo pasado, todos esos sonidos extraños, Señor, vuelvan hacia donde pertenecen y nos permitas, en cambio, que tu espíritu siga siendo esa agua de vida, que esa roca de nuestra salvación nos permita, Dios de los cielos, transformar, cambiar esas aguas para que esas, así como salen del trono de tu gracia, Señor, sigan siendo medidas, sigan siendo caminadas y sigan transformando así los pies, Padre, que llevan tus buenas nuevas de paz. Así, Señor, tus aguas, Padre de los cielos, que siguen bendiciendo y siendo de bendición para que caminemos tus caminos. Así, Señor, consumido de esas muchas aguas, sea tu voz que nos invita siempre, Padre, a fortalecer nuestras rodillas y a que, Señor, nuestros lomos sigan siendo santos, sigan siendo ceñidos delante de ti, y esas aguas siempre, Señor, nos cubran. Las aguas, Padre, que salen del trono de tu gracia, y también, Señor, las que salen de nuestro corazón, porque esas siempre son vida, Dios de los cielos. Y así, Padre, como estos 40 días en el que has venido, siga siendo lo que es, Señor, esas aguas de vida en nuestras vidas. También, Padre, siga siendo lo que es tu voz en nosotros, la voz de esa roca, la voz de esa peña de Oreb, la voz de nuestra cabeza, la voz de nuestro Salvador y nuestro Redentor, la voz que nos acompaña, la voz que nos dirige a su casa, que nos permite caminar por ese camino de santidad, por ese camino de conocimiento, por ese camino que fortalece lo que tú fortaleces, por ese camino de bendición que bendice lo que tú bendices, Dios de los cielos, y nos permita nuevamente volver siempre hacia ti, volver hacia tu casa, volver hacia tu ley, volver hacia tus justos juicios, Dios de los cielos, y que eso nos encuentre reuniendo, que eso nos encuentre bendiciendo tu santo nombre. Al bendecir, Señor, a tu Hijo Jesucristo, al bendecir, Señor, ese espíritu de días que nos has dejado, al bendecir, Señor, esa honra, Señor, que tú nos concedes, también queremos bendecir ese nuevo corazón, Señor, o ese corazón que tú nos concedes, para que ese siempre, Señor, sea conforme al tuyo, Señor, para hacer lo que tú has determinado en cada una de nuestras vidas, y que en lugar, Señor, de que salgan celos, contiendas, fornicaciones, maledicencias, maldad, pecado, lo que salga de nuestro corazón y de nuestra boca nuevamente sea honra, Dios. Por eso, Señor, seas tú perdonándonos, seas tú, Señor, volviendo a ser tus hijos, y seas tú, Señor, quitando y destruyendo, Señor, esos vales, para que también salgan de nuestro corazón, Señor, esos vales, y para que, Señor, también todos aquellos señoríos que no son señoríos, sino que han sido opresión, que han sido esclavitud, Señor, esos sean quitados y volvamos a esa tierra, la tierra de tu shalom, volvamos a la tierra, Señor, de tu paz, volvamos a la tierra, Señor, de tu casa, la tierra, Señor, de tu justicia, con un sonido cierto, Señor, con un sonido de tu alabar. Bendito seas, Padre, porque ese sonido siempre nos afirma, porque ese, Señor, trae buenas nuevas, porque ese llega a nuestros oídos, porque ese llega a nuestros corazones, Dios de los cielos, pero porque ese también hace temblar a nuestros enemigos. Por eso, Padre, el de corazón afligido, ese sea, Señor, fortalecido en ti, el de corazón ligero sea, Señor, apaciguado en ti, pero, Señor, el de corazón firme, Padre, el de espíritu, Señor, firme, siga haciendo lo que en ti, Señor, el que a través de tu voz y de tu espíritu, Señor, siempre
Siempre, Señor, da esa palabra para que los que se rindan sean tus enemigos, pero para que tu pueblo, en cambio, siga caminando a la luz de tu palabra, a la luz de tus sueños, a la luz de tu voluntad. A Dios de gloria, de gracia, de misericordia, este culto, Señor, que nos permite terminar este Shabbat, el Dios de su Shabbat, que nos ha concedido su espíritu, que nos ha concedido de su gloria, sea, Señor, iniciar este nuevo día, Señor, al Dios Santo, al Dios eterno, al Dios del empezar, al Dios del completar, sea, Señor, también nuevamente la cabeza y su memorial, y Señor, sigan siendo apartadas de nosotros. Y todo lo que ya hemos vivido, Señor, en esta semana, hoy nuevamente vuelvan a ser, Señor, las fuerzas nuevas, las fuerzas de tu espíritu, la misericordia, Señor, que cada día nos concedes, el día, Señor, de escuchar tu voz, Padre, la bendición de no endurecer porque tenemos tu corazón, Señor, la bendición de estar formados, de estar establecidos, de estar restaurados en ti, de volar, Señor, en tus alas de águila, Padre, para que, Señor, todo cansancio, todo abatimiento, toda tristeza, sabemos que en ti, en cambio, Señor, siempre tendrá una renovación, sabemos que tendrá siempre unas fuerzas nuevas. Bendito seas, porque en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos permites hacer de tu casa nuestra casa, casa del lavar, y hacer de tu lavar, Señor, una verdadera oración. La oración, Señor, conforme a tu voluntad, en donde el que, el que, el que es nuestra cabeza, el que nos da el sonido cierto, el que pone el acuerdo en nuestro corazón, siempre sea el que es más alto que nuestro templo y que nuestra vida, nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Y por eso, Padre, también la casa del lavar, tus hijos, Señor, en cada uno de los lugares, sean bendecidos como lo que son cabeza de este tiempo, de esta semana. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, llenos de tu espíritu, para llenura de tu espíritu, para caminar en tu espíritu y para llegar, Señor, al lugar de tu encuentro, al lugar de tu espíritu, al lugar de tu campana de tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, buenas noches con todos. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos hablando de lo importantes que son las bendiciones y lo importante que es ser hijos. Así que vámonos al libro de Marcos. Al libro de Marcos. Marcos capítulo 7. Desde el verso 10. Vamos a leer desde el verso 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre le dice al padre o a la madre cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte de Corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no dejáis de hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y llamando de nuevo a la multitud les decía, escuchadme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo, también vosotros sois tan faltos de entendimiento, no comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios,
avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades salen de adentro salen y contaminan al mundo. Entonces, lo que quiero hacer notar es que en medio de todas estas cosas, el versículo con el que hoy podríamos empezar nuestra prédica es que si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y como hemos comentado, este tiempo es tiempo de sonidos, tiempo del Espíritu. Entonces, por eso la frase, muchas veces nosotros nos hemos tomado la molestia de poderla desarrollar. Y como podríamos decir, como dice Cristo Jesús, dice, si tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué es lo que debían oír los interlocutores? Entonces, lo que debían oír los interlocutores, si nos podemos trasladar, ¿qué debían oír? ¿Cuáles podríamos decir debían oír? Que del corazón salen las cosas. Podríamos oír que la tradición invalida las cosas. Podríamos oír lo que dijo Moisés. Podríamos oír lo que dijo Isaías. Pero, ¿qué le gustaría oír a usted? ¿Lo que dijo Moisés, lo que dijo Isaías, lo que dijo Cristo, lo que ellos decían? Entonces, podíamos resumir para ver qué es lo que nosotros decimos, ¿no? Con respecto a este tiempo. Y ahí hay había multitud de personas. En el verso 14 dice, llamando de nuevo a las multitudes, es decir, había muchas personas. Y a las personas le dice que escuchen, entienden. Entonces, ¿qué decían estas personas? ¿Qué es lo que estaban diciendo estas personas? Estas personas, para Cristo, lo que estaban diciendo es, se acercaban a Él, pero no es que querían entender. Se acercaban para escuchar, por escuchar. Se acercaban. ¿Qué decían estas personas? ¿Qué decía el corazón de estas personas? ¿Qué decía el corazón de las multitudes? ¿Podría alguien ayudarme? ¿Qué decía? ¿Qué dice el corazón de las multitudes ahora, por ejemplo, para poder empatar? Porque este versículo es tan a la par, ¿no? De las cosas que dicen. ¿Qué dicen las multitudes ahora? Y a ver qué similitudes hay entre lo que dicen las multitudes, del corazón de las multitudes, y lo que dice el corazón de las multitudes de esa época y el corazón de las multitudes en este tiempo. Entonces, el pasaje que lo hemos leído es bastante familiar para todos. ¿Qué dice el corazón de las multitudes? Bueno, si, los problemas económicos que van a venir. Sí, dicen los problemas. Ya. ¿Qué más dice el corazón de las multitudes? Temor. Temor. Lo que dice el corazón de las multitudes lo podemos ver en Hechos 7 y 14. Dice, escuchadme todos y entended. El corazón de las multitudes dice, no queremos entender. No queremos salir de este abismo. No queremos mirar hacia arriba. No queremos porque no se entiende con la mente, ¿no? Sino que se entiende con el corazón. Entonces, no queremos ver la verdad, decía este corazón. Una de las características del corazón que no entiende es que el corazón que no entiende prefiere siempre ver las apariencias en lugar de ver la verdad. Prefiere ver los fantasmas en lugar de ver al cuerpo. Entonces,
Y claro, hay muchas personas que se vuelven a Cristo, se volverán en este tiempo, pero no, uno no se vuelve nada más con la idea de un Cristo que puede hacer muchos milagros, sino con la idea de un Cristo que hace cuerpo, que haga cuerpo. Así que eso es lo que dicen las multitudes. Las multitudes, Cristo les dice, su corazón no tiene entendimiento, su mente no tiene entendimiento. ¿Necesitan qué? Necesitan milagros, necesitan escritura, les falta leer la Biblia, les falta que lo que dice, les falta escuchar. Y entonces, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué les está diciendo? Cuando les dice esta frase, continuamos así porque no sé si esta prédica alcancemos a terminarla hoy, pero al decirle esta frase, le está diciendo, escúchenme a mí. El que tiene oídos, tiene sonido. Y el que tiene sonido, tiene el sonido del Espíritu. ¿Y el sonido del Espíritu, para qué es el sonido del Espíritu? ¿Para qué es del Espíritu de Dios? El sonido del Espíritu, el Shema del Señor. Nuevamente, lo que le está diciendo es, por favor, desarraiguen, por favor, miren esas raíces profundas. Y claro que le está diciendo, desarraiguen esas raíces profundas, porque arriba les está hablando. ¿Cuál es la raíz profunda que ellos tienen? En el verso 13 les dice, una de las raíces más profundas que tienen, una de las raíces más fuertes, ¿cuál es? El verso 13 les dice, ¿cómo me pueden escuchar? ¿Cómo me pueden escuchar si no desarraigan esa raíz profunda de la tradición? ¿Cómo me pueden escuchar si, si tienen esa raíz profunda de sus padres y de sus madres? Eso es lo que le está diciendo. Entonces, ¿cómo pueden escuchar eso? Entonces, escuchen. El que tiene oídos, ¿qué tiene que hacer? Plantarlos. Y el que tiene oídos, ¿qué tiene que hacer? El que tiene sonido de espíritu tiene que desarrollar esos sonidos extraños. Y por eso, entonces Cristo Jesús le remonta también a un tiempo. ¿A qué tiempo les remonta? Al tiempo de lo que dice Isaías. ¿Qué dice Isaías? En una frase. Si alguien me puede decir, yo le digo, no se preocupe. Lo que dice Isaías es, Cristo les dice, bien profetizó Isaías. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que Cristo Jesús dice? Perdón la expresión, dice que dijo Isaías. Entonces Isaías dice, este pueblo deja el mandamiento, deja el mandamiento de Dios y se aferra a la tradición. ¿Ok? Moisés, ¿qué dijo en cambio? ¿Qué dijo Moisés? Moisés dice, ¿qué dice Moisés? Moisés dice, le sigo leyendo, antes de, Moisés dice, ustedes no hacen nada en favor de su padre y de su madre. Ustedes no hacen nada en favor de su padre y de su madre. Eso dice Moisés. Eso lo dice en el verso 12. ¿Ya? ¿Y qué dice la casa del Labar? ¿Y qué dice usted? Mi siguiente pregunta, antes de continuar. ¿Y qué dice usted? ¿A quién se parece lo que dice usted? O usted, ¿con quién de estas voces se identifica más? ¿Con la que no puede hacer nada por su papá y su mamá? O mi pregunta sería, ¿qué hace en favor de su papá y de su mamá? ¿Qué hace? Entonces la pregunta es, ¿de qué se beneficia el papá y la mamá? ¿De qué se beneficia? ¿Del dinero tiene que beneficiarse? ¿De qué está hablando que se tiene que beneficiar? Bueno, entonces, usted, qué bueno, no dice nada. Interesante. Si alguien quiere decir algo, igual continuamos. Buenas noches, Pastor Marquito.
¿Qué dice usted, Nancy? Buenas noches. ¿Qué dice usted? En el caso de nosotros le damos un mensual a mi suegra y cuando mi mami vivía conmigo también le ayudábamos con la comida, con la vivienda, todo eso. Entonces ha sido más o menos eso, no sé si a eso se refiere. Sí, yo me refiero. Yo me refiero a lo que está diciendo Cristo. ¿De qué se benefician los padres? ¿De qué se deberían de beneficiar los padres? ¿De qué se benefician los padres? De que La los honra hijos, que se les devuelve por regresar Ya. nosotros al Padre. ¿Ya? ¿De qué se benefician? De la honra. Entonces, Lina Nancy dice del aspecto económico, Erika dice de la honra. ¿De qué se benefician los padres? de que los hijos tengan su posición de hijos. Claro, entonces, exactamente eso es lo que le dicen. De la que la Los maldición padres, la convertimos en bendición, Marquito. entonces, Como por hijo. eso lo que está diciendo Cristo es, los padres y el padre se beneficia del altar y se beneficia no de la ofrenda, sino del altar que santifica la ofrenda. Interesante, ¿no? Porque todos nosotros decíamos, tenemos que ser por nuestros padres algo económico. Pero, ¿qué tal? A ver, yo le digo, el beneficio económico. ¿De dónde sale el beneficio económico? ¿De dónde se beneficia usted? ¿De lo económico o de lo que está detrás de lo económico? Es que Bueno, nos han enseñado que si nosotros honramos a los padres económicamente, Dios nos va a bendecir siempre. Y si no le honramos económicamente, o sea, como que tenemos miedo a que nos maldiga. Algo así se entendía. correcto. Entonces, por eso mi pregunta es, claro, por eso mi pregunta es, ¿qué dice Cristo Jesús? Dice, Moisés dijo. Entonces, ¿quién dijo? Moisés dijo, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que le está diciendo Cristo Jesús? O, ¿qué es lo que está diciendo Moisés? Entonces, Y no dejarás de hacer más por su padre o por su madre. eh, bueno, entonces lo que le está diciendo Moisés es que lo que les está diciendo Cristo por sobre lo que le dice Moisés es que deben ser hijos. Y para ser hijos, tienen que ser ricos. Eso le está diciendo Cristo. O para beneficiar a los hijos, para beneficiar a los padres, deben tener un altar correcto, deben tener un incienso correcto. Entonces, no es más favor hace que se tenga un altar correcto y un incienso correcto. Pero bueno, eso lo dejamos porque seguíamos viendo qué es lo que está diciendo Cristo Jesús. ¿Cuál es el sonido que está diciendo Cristo Jesús? Dice, el sonido de Moisés es que no pueden hacer nada en favor de su padre y de su madre. Porque hay una tradición. Ese es el sonido. Ese es el sonido eso es el sonido que ellos tomaron de Moisés. Ahora, ¿cuál es el sonido de Cristo? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice Cristo Jesús? Todo esto es un problema del corazón. Eso es lo que dice. Pero además dice, además le remonta. ¿A dónde le remonta? Le remonta. No le remonta la palabra, sino les remonta al sonido correcto. ¿Por qué le remonta al sonido correcto? Porque le está hablando de una época específica. La época en que a través de Moisés, o mejor dicho, a través de toda esa nube, toda esa, lo que Dios estaba levantando era hijos, ¿no es cierto? En cambio, aparentemente lo que Moisés quería levantar era la honra al padre y a la madre. Pero en cambio, la honra, en cambio del padre, lo que quería levantar es verdaderos hijos. Entonces Cristo Jesús dice,
Moisés lo que está diciendo es que debían levantarse verdaderos hijos, pero no se levantaron verdaderos hijos. Pero cuando sucedió, cuando se dispusieron estos mandamientos, lo que quería levantarse Dios era verdaderos hijos, ¿verdad? Entonces, los verdaderos hijos, ¿qué hacen? Los verdaderos hijos cambian la maldición en bendición. Pero ¿de dónde viene toda este desarraigamiento? Viene del corazón. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias. ¿Qué le está diciendo Cristo Jesús? Le está diciendo, ustedes son hijos. Le está diciendo, ustedes entendieron a Moisés. Entonces, si ustedes entendieron a Moisés, ¿por qué sigue saliendo eso de su corazón? Entonces, no le está remontando a Moisés, lo que le está diciendo es, detrás de Moisés, ¿a quién tienen que escuchar? Tienen que escuchar el sonido. Tienen que escuchar la voz para escribir una nueva historia. Porque lo que escucharon de Moisés no va de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. Entonces, en lugar de transformarse las bendiciones las maldiciones en bendición, resulta ser que las bendiciones se transformaron en maldición. ¿Me explico? Entonces, lo que Dios está hablando, lo que Cristo está hablando, nuevamente, une la parte de arriba. Une lo que dicen todos ellos, pero todos ellos centrados en el tipo de hijos en el tipo de hijos en el tipo de hijos que son ellos y en el tipo de hijos que deberían ser ellos. Entonces, cuando Cristo le dice, escuchen mi voz, entiendan, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, ustedes deberían ser hijos y su corazón debería ser el de hijos, pero su corazón se ha convertido porque une las dos cosas. Une la posición de hijos, une el aprendizaje de hijos, une lo que dijeron con respecto a cómo debían ser las cosas. Pero Cristo Jesús dice, yo le remonto a cómo debe ser el corazón de un hijo. Entonces, ¿cómo es el corazón de un hijo? Primero, ¿qué tipo de hijo es el que está mostrando Cristo Jesús? ¿Qué cosas está saliendo de estos hijos? Del corazón de ellos está saliendo los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. ¿De acuerdo? ¿Y por qué sale? ¿A quién escucharon ellos? A tus Escucharon, raíces de tradiciones. claro, escucharon a Isaías, escucharon a Moisés, pero Cristo les Escucharon dice, a Moisés, pero no escucharon el sonido, Marquito. exactamente. Entonces, nuevamente lo que le está diciendo es, ¿a quién debían escuchar? ¿Debían escuchar a Moisés? Pues detrás de Moisés tendrían que haberme escuchado a mí. Así que, por eso, lo que le remonta justamente es a la época en donde se dijeron estos dos versículos. Estos dos versículos se dijeron en un solo día, se dijeron estos dos versículos, ¿verdad? Vamos a Éxodo.
Éxodo 20. Éxodo 20:12. El día del sonido. Los días del sonido. Éxodo 20:12. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Ya? Pero ahí no habla de lo que decía, de lo que dice Cristo Jesús. La siguiente parte. El que hable mal de su padre y de su madre, que muera. No dice ahí eso. Entonces, a propósito, Cristo Jesús une estas dos partes. ¿En dónde se une la siguiente parte? La siguiente parte se une. Estábamos en Éxodo 20:12, ¿no es cierto? Vamos a Éxodo 21:17. Ahí se une la siguiente parte. Es decir, todo esto en el mismo día. El 20 y el 21 se producen en el mismo día. Leo, Marquito. Gracias. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Correcto. Correcto. Entonces, mire, hay un problema. Hay un problema de paternidad. Hay un problema de maldición. Hay un problema de que todas las intenciones, nuevamente, todo lo que, entonces eso es lo que dice. Si le preguntamos a Cristo todo lo que ellos estaban haciendo por sus padres y por su madre, ¿qué sucedía? Como castigados o maldecidos. No sé, porque la palabra que ciertamente morirá es castigo. Claro, claro. Entonces, hay una maldición ahí. O sea, es decir, en lugar de una honra, el verso de Marcos 7:10, dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y lo que les dice Cristo es, no hay beneficio para su padre y para su madre. Entonces, si no hay beneficio, está diciendo no hay bendición. Y usted dice, la bendición está en la parte económica. Yo le digo, no, la bendición está en la parte de honra. Y la parte de honra está en la bendición, en la honra. A lo que honra, la honra. Digamos, a lo que santifica. Entonces, detrás de la honra, ¿qué es lo que honra la honra, digamos? ¿Qué es lo que honra cualquier cosa que uno haga o deje de hacer? Detrás de esa honra, no es el problema económico, detrás de eso es, ustedes cambien de posición. Es decir, ustedes cambien de corazón, ustedes cambien ese altar, ustedes renueven ese altar y renueven ese lugar de incienso. Porque el altar, el dinero, el oro y la plata no es el que santifica el altar, sino quien santifica el oro y la plata, quien santifica la parte económica, el que santifica es la posición. Entonces, ¿quién santifica todo eso? Lo que está diciendo, el que santifica todo eso es el Hijo. Entonces, ustedes no están siendo hijos ni de Dios, ni tampoco están siendo hijos de sus padres, porque ni siquiera económicamente pueden beneficiarles. ¿Y por qué no pueden beneficiarles ni siquiera económicamente? Porque ustedes no tienen la posición de hijos. ¿Y por qué no tienen la posición de hijos? Porque su corazón es el que les está mostrando la posición que tienen, la posición de hijos o la posición de no hijos. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Necesitan cambiar, necesitan desarraigar ese corazón viejo y necesitan comenzar a arraigar la palabra para que esa palabra y ese sonido comience a dar vida a ese corazón de carne. Para Y eso ese se sonido. Sí, entonces, una cosa es lo que dice Isaías. Dice,
Lo que dice Isaías, lo que dice Moisés, lo que dice Cristo. Pero lo que dice Cristo, en todo esto, está unido a lo que dice Dios. Mm. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Pues primero, detrás Que de todo tomemos, eso, ¿qué dice Cristo Jesús? ¿Perdón? que tomemos nuestra posición de hijos hacia el Padre. Exacto. Gracias, muchas. Ahí sí me ayudó, porque con tantas cosas que uno dice. Entonces Cristo dice, ni Isaías, ni Moisés, ni la multitud, sino yo. ¿Y yo qué les estoy diciendo? Retomen la posición de hijos. Porque si no, no retoman. Entonces los discípulos también les dijeron, ¿cómo retomamos la posición de hijos? Y entonces él les dijo, ustedes tampoco entienden. Entonces, ¿cómo saben la posición de hijos? Si de su corazón sigue saliendo falta de entendimiento. Entonces, ahí estamos. Entonces, ¿qué posición ellos estaban pidiendo? ¿En qué posición ellos estaban? Estaban en la posición de su corazón. ¿De acuerdo? ¿Y su posición en dónde estaba? Su posición estaba sin entendimiento. Entonces su posición estaba en la posición de hijos. Pero en la posición de hijos, ¿en qué tipo de hijos? Hijos de Tipo, tradiciones. en la posición de hijos sin bendición. ¿Sí? Eso es lo que les dice Cristo Jesús. Ustedes son unos hijos sin bendición. Entonces, ¿qué tienen que hacer para tener bendición? Gracias, gracias, Nancy. Estoy siguiendo así simplemente para dar hilo porque nuevamente a veces tengo que retomar justamente para que vea la posición del uno hacia dónde les lleva, pero la posición de Cristo hacia dónde les quiere llevar. Cristo no les quiere llevar al corazón, Cristo les quiere llevar a la posición de hijos. ¿Y cómo les quiere llevar a la posición de hijos? Entonces, para llevarles a la posición de hijos, les dice, ¿en dónde empieza la posición de hijos? En el sonido. ¿Sí? Porque no les dijo, honra a tu padre y a tu madre y, y tus días sean prolongados. ¿Qué hubiese pasado si les hubiese dado todo el pasaje? ¿Qué hubiese pasado? Les hubiese remontado no a un sonido, sino a las escrituras. Entonces, a propósito, Dios les lleva. Entonces, a propósito, Cristo Jesús, ¿a dónde les está llevando? Les está llevando al día del Padre. Les está llevando al día del Espíritu. Les está llevando al tiempo del Espíritu. Entonces, les está sacando del tiempo de Isaías, que es importante. En algún momento nosotros debemos de salir del tiempo de Isaías. En algún momento hemos de topar el tiempo de Isaías. Les está sacando del tiempo de Moisés. ¿Sí? Porque Moisés le está diciendo que dijo. Pero, si les lleva a la posición de hijos, ¿quién fue el que dijo antes que diga Moisés? ¿Quién fue el que dijo honra a tu padre y tu madre? Fue. Eso veíamos ayer. Qué chévere esa foto, Erika. Ya parece hija. Amén, Marquito, yo soy hija. Entonces, ¿el qué es? Tiene que parecer. Por eso le preguntaba su opinión. Les preguntaba a todos. ¿Qué es cuál es el sonido que está prevaleciendo ahora? ¿Cuál era el sonido de las multitudes? Otra vez que tengo que retomar lo mismo para que me explique mi pregunta. ¿Cuál era el sonido de las multitudes? El sonido de las multitudes era no entiendo. Ya, escarbamos un poquito. Entonces dice Cristo Jesús, ¿cuál es el sonido de su corazón? El sonido de su corazón es el sonido de Elías, de Isaías. El sonido de su corazón es el sonido de Moisés. Pero ¿a dónde quiero llevarles yo? Quiero llevarles a mi sonido. Por eso, para que vayan a mi sonido, ¿qué tienen que hacer? Tienen que escuchar y tienen que desarraigar ese sonido que ustedes confundieron en Isaías y en Moisés.
Entonces, y tienen que irse al principio del sonido. ¿En dónde fue el principio del sonido? El principio del sonido fue en tiempo de Pentecostés. Porque en tiempo de Pentecostés, ahí se dijo las dos cosas. Se dijo en Éxodo 19 y en Éxodo 20. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Mirar, a ver, entonces, ahora sí le pregunto. ¿Tiene usted incomprensiones? Uno, ¿tiene usted sonidos de hijo que no beneficia a sus padres? ¿Tiene sonidos de hijos que beneficia a sus padres? Ahora vamos al aspecto de Nancy. ¿Usted beneficia a sus padres económicamente? Sí, a mi suegra Sí, y ya. a mi mamá. Ahora, todos esos beneficios, ¿en realidad son beneficios o no son beneficios? No son beneficios. Porque no se les habilita, tal vez no. No son beneficios. Porque el verdadero beneficio, lo dijo Jimena, me tomo de las palabras así de las voces que estoy escuchando, de las voces del Espíritu. El verdadero beneficio hacia los padres, ¿cuál es? Usted lo dijo, Jimena, ¿puede repetirlo? ¿O alguien quiere decirlo? El ser hijos. El ser hijos. Entonces, el beneficio, el verdadero beneficio es ser hijos de beneficio. ¿Cuáles son los hijos de beneficio? Alex Castellanos, que gracias que da la cara. ¿Cuáles son los hijos de beneficio? Volver al Padre. Los que tienen plata. Amén. ¿Cuáles son los hijos de beneficio? No, eso ¿Cuáles son no. ¿Cuáles son los hijos de beneficio? No, yo dije tener acercamiento al Padre. ¿Ya? Por eso me preguntan, entonces, ¿cuáles son los hijos de beneficio? Los hijos de beneficio son los hijos de casa. Amén. Son los que le honran, Marquito, son los que le honran. Entonces yo le pregunto, ¿quién le honra? ¿El que tiene plata o el que tiene casa? El que hace casa. El que hace casa. Yo le pregunto, estos hombres tenían casa. Estos hombres que daban el corbán, ¿qué tenían? ¿Casa o que tenían un templo? Tenían un templo, no tenían casa, tenían un hospedero. Por supuesto, porque para ellos más importante era hospedar el dinero, la plata. Para ellos más importante era que la casa, la estructura, que el dueño de la casa. Entonces, ¿qué les dice? Ustedes son hijos de beneficio. Entonces, para ser hijos de beneficio, ¿qué tienen que ser? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que desarraigar los sonidos extraños y plantar los verdaderos. Amén. Tienen que remontarse al sonido. Entonces, ¿cuándo es la época del sonido? Aquí les dice, la época del sonido fue la época en que se oyó, no la época en que se escribió, sino cuando se oyó. ¿Qué se oyó? Honra a tu padre y el que hable mal de su padre. ¿Quién dijo esas dos cosas? Isaías y Moisés. El Señor en la montaña. Dios dijo eso. Ya ve que no sirve el Shabbat. Entonces, por eso, vuelvan a ser hijos de beneficio, porque el que no es hijo de beneficio va a tener el mismo corazón, porque lo que piensan que beneficia, ¿qué pasa con su corazón? Si su corazón no le sirve ni para usted, detrás de lo que usted cree que es beneficio, resulta ser que ¿qué es lo que está dando? Maleficio. Pues miren, cierto. Desperdicio. Mire lo que dice, mire lo que está dando. Que se va la letrina, eso será. Claro, entonces, ¿qué está dando usted? ¿Qué beneficio le está dando? La letrina. El beneficio, lo que le está dando es el beneficio de no ser hijo. Entonces, el beneficio es de ser hijo de mi papá.
Pero una cosa es ser hijo de mi papá y otra cosa es ser hijo de beneficio. ¿Y cuál es el mejor beneficio? Es ser hijo de Del Padre. bendición, de bendición, de bendición, de bendición. Yo creo que, verá, todavía, entonces no entramos. Pero bueno, yo creo que con esto es bastante. Ya con esto ya vamos. Entonces, ¿usted de qué? ¿Usted ha sido hijo de beneficio o usted hijo de bendición? De bendición. ¿A usted le beneficiaron? ¿Usted vivió en una casa de beneficencia o en una casa de bendición? Vivo en una casa de bendición. Pero yo le digo, ¿usted vivió toda la vida en una casa de beneficencia o una casa de bendición? Antes ¿Cuál de es la casa de beneficencia? Que le dieron todo. El Le dieron, hospedadero. El claro, hospedadero. la casa de Y antes beneficencia. vivíamos en un hospedadero. La casa de beneficencia. La casa de beneficencia es la casa en donde el beneficio económico, el beneficio material, el beneficio, ¿qué más? El beneficio, ¿qué De otro beneficio? hospedadero. De hospederos. Dígame beneficios, vea, de todo, beneficios material, beneficio, pero ahí no hay un beneficio espiritual. Exacto. Entonces, si no hay el beneficio espiritual, significa que no va a haber la bendición. Entonces, ¿cuál es la bendición? La bendición, entonces, la bendición, escuche, la bendición no confundir con beneficio, eso es lo que le está diciendo Cristo Jesús. No confundir beneficio con la bendición. Usted para... Entonces, ¿qué es ser un hijo de bendición? Un hijo de bendición es aquel que cambia la maldición en bendición. Es aquel que cambia. Es aquel que cambia el corazón. Entonces, este hijo, o mejor dicho, este corazón letrina, ¿qué le falta? Este corazón letrina no tiene las características de un corazón hijo, de un corazón de hijo. ¿Cuál es el corazón de hijo? que vuelve al Padre. En lugar de contaminar, ¿qué hace? Purifica. Bendice. Purifica, bendice, ¿qué más? Desarraiga. Los malos pensamientos, Construye. claro, desarraiga, fornicaciones, robos, homicidios, avaricia, Se etc. acerca al Pero Padre. todos estos Fidelidad. se acercan al Padre, claro. Entonces, ¿cómo es el corazón? Ahora, ¿cómo es el corazón? Engañoso. ¿Hijo o el corazón de fornicación? El corazón de hijo. ¿Cómo? ¿Cuál es la característica del corazón de hijo? Tiene frutos. Y Un corazón de carne. de carne. Entonces, la mejor característica de un corazón de hijo es el corazón de David. El corazón de David es un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Ya? Sí. Entonces, usted sabe ese pasaje, ¿no es cierto? Yo quiero tener un corazón conforme al corazón de David. ¿Y cuál es la característica del corazón conforme a David? ¿Cómo era? ¿Qué significa conforme al corazón de Dios? Claro. Eso es lo que David, ¿Sería conforme al corazón de Jesucristo, Hijo? de David vamos, ¿ya? Igual, porque cuando vemos de David, esto está, déjenme ver. ¿En Reyes o en Samuel? Vamos.
Hechos 13:22. Hechos 13:22. Carlita. Aló. Hechos 13:22. Dice, después de quitarlo, le levantó un rey, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará mi voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, primer requisito es, la voluntad de Dios El testimonio. es acción, es acción. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cuál fue la acción de David? La acción de David fue buscar, fue preparar, fue vivir, fue qué sé yo, para construir. Entonces, eso fue la acción. Pero obviamente él no pudo construir porque él hizo cosas medias destructivas. Entonces, por eso le dice, del corazón salen las fornicaciones, pero del corazón de los hijos, ¿qué sale? Construcción de la casa. ¿De acuerdo? ¿Cuál casa? Construcción de la casa de Dios. Ese es un corazón conforme al de David. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que construir. Vámonos a... Vámonos a Deuteronomio. Vamos a Hebreos. Hebreos. Dice, el corazón de los hijos, ¿no es cierto? Hebreos capítulo 12. 12:3. Vamos desde el 12:3. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido al punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque Jehová al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Entonces, ¿cuál es la disciplina del Señor? ¿Dónde estamos? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da fruto apacible de justicia. ¿Ya? Entonces, aquí habla, ¿de qué habla aquí? Aquí habla de los hijos, ¿no? Y habla de los padres. Eso es lo que quiero mostrarles. Porque si hablamos de los hijos a través de Dios, ¿cuál es la disciplina de Dios para los hijos? A través del sonido, a través del remontarnos al primer sonido. ¿Cómo les disciplina Dios a sus hijos? Dios les disciplina a través de la visitación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí
hay cosas que hablan más de la disciplina y de la visitación y del castigo de los padres terrenales más que la disciplina y que de la enseñanza para los hijos. ¿De acuerdo? Solo eso quiero mencionar. Pero lo que quiero llegar es al punto, dice, por tanto, Hebreos 12:12, por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que la coja no se descoyunte, sino que se sane. Entonces, ¿por dónde empieza el cambio de ese corazón viejo? ¿Por dónde empieza? Las manos, levantar las manos. Por la disciplina. Por el Por la sonido. disciplina. Pero empieza por... Mire, lo que quiero hacerle notar aquí es, ya por un poquito del tiempo, estamos un poquito ahí, y dice, ¿por dónde empieza? Por donde empieza la acción en el corazón, por donde empieza el fortalecimiento verdadero, no es por el corazón, sino por donde empieza es por las rodillas. ¿Sí? Así que las rodillas son muy importantes para cambiar de corazón. ¿De acuerdo? Entonces, cuando les dice a ustedes tienen un corazón, no les dice, Dios de Cristo Jesús, no les dice, a ver, su corazón no sirve para nada. No, no, no. Lo que Dios les dice, a ver, vamos. Al tipo de corazón que tenían ellos. ¿Qué tipo de corazón son los que tienen ese corazón, digamos, Paralizadas, rodillas paralizadas. claro? Entonces, ¿qué tipo de corazón es ese contrario a los de hijos? ¿Qué tipo de corazón es? Es duro porque está paralizado. Un corazón de piedra. Es un corazón duro, Corazón de amargura, Marquito. es un corazón de amargura. Nahum le da la condición. Entonces, el corazón de hijo es diferente a este tipo de corazón, que es un corazón que no es de hijo. ¿Cómo es el corazón que no es el de los hijos? Eso vamos a ver. Vamos a Nahum 2:10. Nahum 2:10. Marquito, puede ser un corazón dudoso, que está inestable, dudoso, no sabe cómo establecerse. Correcto. Entonces, aquí le da la característica en Nahum 2:10. Leo, Marquito. Le une exactamente. Mire, en Nahum 2:10, empecé tal vez, tenía que empezar por esto. Pero si queremos actuar en el corazón, tenemos que actuar ¿en dónde primero? Tenemos que actuar en las rodillas. Y si tenemos que actuar en las rodillas, el actuar en las son similares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es el corazón de los que no son hijos? Es igual a cómo son las rodillas. Vamos, dice, los corazones, ¿qué sucede con los corazones? Los corazones se derriten. ¿Y las rodillas qué pasa? Y las rodillas también tiemblan. Son endebles. Endebles. Entonces, ese corazón que más parece una letrina, ¿sí? Por un lado, quiere bendecir a Dios,
Por un lado quiere beneficiar a sus padres. Por otro lado quiere beneficiarse a sí mismo. Pero por otro lado, detrás de esos corazones, ese corazón es un corazón que se derrite fácilmente. O que, por el contrario, si se derrite, ¿por qué se derrite? Porque se endurece también, pues. Entonces, un corazón duro fácilmente se derrite o fácilmente se endurece. Así que, ¿por dónde le gustaría empezar a usted? Necesitamos empezar por el principio, ¿no es cierto? Entonces, seguimos en Marcos. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué es lo que dijo Dios? Honra a tu padre y a tu madre. La mejor manera de honrar al padre y madre, ¿cuál es? Ser todo lo contrario de lo que dice aquí mismo, que volvemos a Marcos 7:10. Vamos a dejarlo ahí para en la próxima semana continuar o estos días continuar. Con esto cerramos. Pero lo que quiero, no pude llegar, Lina, quería explicar más de las rodillas, le había explicado a usted, pero necesitamos ir paso a paso. Pero vamos a ir al punto de las rodillas, ¿qué vamos a hacer con las rodillas? Ya. Ok, entonces, lo que dice es, Marcos 7:10. ¿En qué quiere transformarles Dios? ¿En qué quiso transformarles? Les quiso transformar en hijos. Repito. Hijos de bendición. Entonces, por eso, los hijos, todo hijo de Dios es un hijo de bendición. Aquí le está diciendo, por eso le une. ¿Cuál es el sonido? El sonido que tiene que prevalecer es, ustedes no solamente honran, perdón, vamos por partes. El sonido de Dios es, yo soy padre. ¿Sí? El sonido de Dios es, yo soy padre. Para que el sonido que prevalezca es, ustedes tienen que ser hijos. Y para ser hijos, la característica del hijo es que el hijo cambia la maldición en bendición. Amén. ¿Sí? Amén. ¿De acuerdo? Entonces lo que le estaba diciendo aquí es, si Moisés dijo honren, yo les digo que, ¿qué sonido tiene que sonar en este tiempo fuerte? Yo soy padre para que ustedes sean hijos. Y ese sonido desarraigue los sonidos. Esos sonidos que solamente les llevan a las cosas que ni siquiera son favorables para ustedes, ni siquiera son favorables para. Lo más favorable es que ustedes sepan que yo soy bendición, yo soy un padre de bendición y ustedes son hijos de bendición para bendición. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente parte, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Entonces, que el hijo cambia la maldición en bendición. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hijo? Tiene que cambiar de corazón, pero para cambiar de corazón tiene que cambiar de ¿qué? Tiene que cambiar de rodillas. Amén. ¿Ya? Ahí nos entendemos. De rodillas temblorosas. Tiene que cambiar de rodillas y tiene que cambiar de corazón. Porque un corazón que no es casa, un corazón que no está en la casa, un corazón que se transforma en hóspede
en sala de, ¿cómo se llama? En casa de beneficencia, se va a transformar en corazón tembloroso. Y de ahí del corazón tembloroso van a salir los desperdicios. Porque en la letrina, ¿qué salen? En la letrina, ¿qué sale? En la letrina salen los desperdicios del estómago. ¿Sí? Marquito, el de tener las rodillas así cambiadas quiere decir que usted está parándose firme, ¿verdad? La posición. No. Primera cosa. Entonces, lo que le dice es que a usted le han enseñado a doblegar las rodillas. ¿Ya? Le han enseñado a doblegarse ante la dureza. Le han enseñado con esto ya terminamos, ¿eh? Porque de aquí nos vamos a la siguiente semana, ahí me va a entender mejor. Necesitamos el espíritu de Elías y ahí me va a entender mejor. Y ayer ya topamos un punto que es importante, pero entonces ahora vamos a este punto. Si su corazón, escuche, si de su corazón salen desperdicios, lo que está saliendo de su casa son desperdicios. Lo que está saliendo del mundo son desperdicios. Lo que estaban hablando las multitudes son desperdicios. Lo que estaba hablando Moisés son desperdicios. Lo que estaba hablando de Isaías son desperdicios. ¿Y para qué son los desperdicios? Los desperdicios son para echarlos fuera, para desarraigarlos. Pero ¿para qué vinieron Moisés? Entonces yo está diciendo, entonces lo que dice Moisés e Isaías no sirve. No. ¿Para qué fueron establecidos el profeta Moisés, el profeta Isaías? ¿Y para qué fue establecido incluso la profecía que el mismo Moisés dijo? Moisés dijo, se levantará un profeta como yo. Entonces, ¿para qué fueron levantados ellos? No fueron levantados para que se queden en ellos, sino no fueron levantados para que se queden a la mitad del camino. Todos ellos, ¿para qué fueron? Dios les puso para que todos ellos levanten a los hijos, para que los hijos no se queden en ellos, sino que a través de ellos vayan al Padre. A través de ellos miren. Entonces, ¿qué le está diciendo? A través de Isaías, ¿qué están, a través de Isaías, ¿qué pueden mirar? A través de Isaías pueden mirar la tradición. A través de Isaías pueden mirar que no hay honra. A través de Moisés pueden mirar que no hay honra. Pero todo ello no es para que miren y se queden en ello, sino que vayan nuevamente a lo que Cristo Jesús les dijo. ¿Qué les estaba diciendo Cristo Jesús? Desarraigen todas esas cosas, pero vuelvan a ser hijos. Y por eso a los discípulos les dice, también vosotros sois faltas de entendimiento, no comprendéis. Entonces ahí les comienza a decir, comprendan, ¿qué comprendan? Que ustedes no fueron hechos para desperdicios, ustedes fueron hechos para qué? Ustedes fueron hechos para casa, ustedes fueron hechos para bendición, ustedes fueron hechos para un corazón de carne, que no se endurezca. Un corazón de carne se enoja, sí, pero un corazón de carne, le digo, un corazón de carne no se hace agua, y un corazón de carne no tiembla como tiemblan las rodillas. Un corazón de carne no se doblega. Un corazón de carne y unas rodillas de los hijos no se doblegan ante lo que se doblegaron sus padres. Amén. Gracias por esas actitudes. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entonces, ¿qué tienen que hacer primerito? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que tienen que hacer primerito? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, posicionarse como hijos.
Y luego, ¿Hijos de quién? bendición. De bendición. Y para posesionarse como hijos de bendición, Ellas tienen que cambiar. no. Primero, Hay que claro. desarraigar las tradiciones. No, primero. Primera Rodillas, Marquito. No, primera cosa, hay que hacer algo con sus padres. Eso le está diciendo. Pregunta, ¿qué hicieron sus padres? Entonces, ahora sí mi pregunta, ¿qué le está diciendo Cristo Jesús? ¿Qué le está diciendo que hicieron sus padres? ¿Qué hicieron sus padres? Se postraron ante los ídolos de Baales. ¡Amén! ¿Qué más hicieron sus padres? Cantaron cosas que no tenían que cantar. Uno por uno. Vamos con Rocío. Se postraron ante sus ídolos, ante los ídolos de sus padres, y se postraron ante sus padres. Repito, no sé, el rato que se postra ante los ídolos y ante los vales, significa que se está postrando ante sus padres, porque sus padres fueron los que metieron eso en su casa, y no solo se postró ante ellos, sino ante sus padres. ¿Ya? ¿Me explico? Sí. O sea que les quita los ídolos, pero todavía sigue postrándose ante los papitos. Ahora sí, continuemos. ¿Qué más le está diciendo que hay que hacer con los padres? ¿Qué hay que hacer con los padres? Desarraigarles. No dice eso. Honrarles. ¡Honrarles! No dice eso. Honrarles. Pero ¿cómo se les honra? Con lo mismo que le dieron. No. Con las mismas rodillas les va a honrar. Cambie las rodillas de sus papás, cambiando sus rodillas. ¿Qué más hacemos con los papitos? ¿Qué hacemos ¿Cómo con dice Cristo? Ellos pueden posesionarles. ¿Cómo ¿Cómo? lo que hicieron es? ¿Cómo les agarran? Alexandra, tenía un montón de ideas. A ver, Alexandra me está hablando. Erika también, lo que me iban a decir, por favor. Sí, yo también. Sino que se escucha mucho ruido. Yo decía, honrarles cambiando las maldiciones por bendiciones. Cambie de rodillas. Eso, perdón, un ratito, eso es lo que no tengo muy claro. O sea, cambiar las rodillas. Es que nos hemos postrado. Porque nos hemos estado, no nos hemos estado postrándonos al Padre, sino doblegándonos. ¿Por qué? Porque usted se sigue, porque el que no es hijo de Dios, ¿sí? Le toca postrarse ante sus papás y eso piensa que es honra, pero eso es deshonra a Dios. Entonces, ¿qué más le está diciendo? ¿Qué hacemos con los papitos? Erika, ¿qué hacemos? Les quitamos toda autoridad sobre nuestra vida, desarraigando sus tradiciones, ellos, la parte equivocada que nos plantaron. Escuche. Todos están escuchando. Sí. Primera cosa. Amén. Pedir perdón a Dios y pedir perdón a nuestros padres por haberles maldecido. Ahorita mismo, antes de que continúe diciendo cosas raras, eso es lo primerito que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hicieron sus papás con sus papás? A ver, ¿nunca le han maldecido a su papito? Maldecirlos. ¿Maldecirlos? ¿Qué significa maldecirlos? Marquito. Claro, o sea, sí, yo creo que maldecirlos. No solamente hay que decir la palabra maldecir, sino nuestros hechos, nuestra forma de ser, que nos criamos hijos, nuestro actuar. Hemos maldecido a nuestros padres.
Con la boca, con el sonido, ya. Estamos hablando de sonido. Sí. Sí, me explico. Mayra, sí, ¿alguna pregunta? El sonido que hemos dado hacia nuestros padres. Ejemplo, porque no entiendo. Sí, yo tampoco entiendo, Marquito. Ya, muy bien. Ya. Cada vez que usted a sus padres les ha subido del pedestal, o cada vez que a sus padres les ha bajado del pedestal y les ha tenido en poco o les ha tenido en mucho, ¿ha habido algún momento que eso usted ha hecho y usted a través de sus palabras les ha dicho cosas menospreciándoles o subestimándoles o sobrevalorándoles? ¿Ha hecho eso? Eso es darse el lugar. Primero, si les subestimo, es darme el lugar superior a ellos. Ahí sí. Y me creo de tanto valor que en lugar de darle la posición de hijo, le voy a dar migajas. Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces, con las mismas rodillas que se doblegó ante sus papás, con las mismas rodillas que se doblegó ante los baales de sus papás, con esas mismas rodillas que se hicieron agua ante sus papás, con esas mismas rodillas, después usted se yergue y se pone sobre su pedestal de esas rodillas. ¿Sí? Ahí me explico. Entonces, primerito, hay que pedir perdón. ¿Por qué? ¿Qué cree que hicieron sus papás con sus respectivos papás? ¿Qué cree que hicieron? ¿Cree que fueron de bendición o cree que fueron de beneficio? ¿O cree que, como dice aquí, ni siquiera pudieron hacer algo favorable por ellos? Puro beneficio. Entonces, segunda parte, escuche. El que hable mal, el que maldiga, o con lo que le expliqué, que muera. ¿Qué le está diciendo? ¿Por qué le dice Cristo Jesús eso? ¿Maldición o bendición? La muerte. Maldición, pues, maldición. Jimena, ¿maldición o bendición? Bendición. Amén. ¿Me entendió? ¿Por qué? Quiere que se acabe eso. Porque justamente el hijo, que verdaderamente es hijo, cambia la maldición en bendición. Se le enderezaron las rodillas, se le afirmó el corazón. El que tiene oídos, desarraigue la maldición. Usted es un hijo de bendición, pero para ser un hijo de bendición, usted tiene que morir a ese viejo hijo y tiene que morir a ese viejo padre para que se levante un nuevo hijo con un nuevo sonido, un nuevo corazón, no para el año pasado, no para los 2000 años por venir, sino para este tiempo, para estas circunstancias y para este tiempo de espíritu, para que su corazón no se haga agua ni sus rodillas tiemblen ante los baales. Escucha, alguien entendió lo que Cristo Jesús hizo. Alguien entendió. Gracias. Ahora, alguien no entendió, por favor, dígame, alguien no entendió. ¿Qué pasó? Dígame, yo no estoy de acuerdo, o sea, no me cabe, mis papás, lo que sea. ¿Alguien puede decirme eso para ayudarnos, por favor, a todos? Marquito, buenas noches. Sergio. En este versículo de Marcos, Cristo les coge y les habla específicamente del Corbán. No, permíteme, por favor.
Perdón si te interrumpo, pero lo que yo quiero saber es si está claro el hecho de que de que Cristo Jesús les está dando una revelación profunda. Sergio, contigo mismo. Sí, creo Ya, que sí. ahora sí, continúa. O sea, en esos, no. Tal vez una mejor explicación. ¿En qué sentido? ¿Cuál era la maldición de ellos hacia sus padres? No, espera. Cristo, repito para todos, gracias Sergio, porque esto como Casa del Dabar, hoy estamos orando, tenemos pocos minutos y con esto tenemos que, así voy a preguntar para que todos podamos entender. Cristo le está diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Yo le pregunto, ¿Cristo qué está diciendo? ¿Está dando una maldición o está dando una bendición? ¿Ya? Mayra. Les está diciendo que sean hijos de bendición. Mayra, deme un segundito, Ketty. Mayra. Sí, pastor, lo escucho. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le está dando Cristo una bendición? ¿Le está dando una maldición? ¿O le está dando una bendición? Lo que yo entiendo es que se está dando una bendición, como que Él está mandando abajo a los hijos, ¿no? Que quieren eso para sus padres, que les maldicen a sus padres. Entonces, como que les está diciendo, piensen antes de hacerlo. Ya, correctamente. Ya, alguien, Ketty, ahora sí. Lo que les está diciendo el Señor es que sean hijos de bendición, no como han sido siempre hijos de maldición. Gracias, Ketty. Esa es la bendición. Lo que Cristo les está diciendo es las dos cosas. Ustedes son hijos de maldición, pero ustedes pueden ser hijos de bendición. ¿Y cómo pueden ser hijos de bendición? Cambiando, matando, pidiendo perdón por ese pasaje que se ha cumplido. Para que lo que tenga que morir, ¿qué tiene que morir? Tiene que morir las rodillas viejas que se doblegan. Usted no viene a orar al Señor doblegándose y humillándose. Usted viene a poner sus rodillas diciendo, por bendición me pongo de rodillas porque tú eres bendición y yo soy de bendición y estoy cambiando la maldición en bendición. Lo que les está diciendo Cristo Jesús no es que no tienen oportunidad, por el contrario, todos tienen oportunidad, porque todos, no hay uno que no haya maldecido a su padre, pero por ese mismo motivo, todo eso dejen atrás, porque ahora vuelvan a ser hijos, y esta misma maldición cambien en bendición, y en lugar de darles un corbán a sus papás, ¿qué le den? Le den una casa, le den un altar, le den una verdadera oración, les den una posición de hijos. Porque cuando les vean a ustedes siendo hijos de Dios, ¿qué cree que va a decir su papá? Uy, qué bonito cristiano que es. Uy, qué chévere que sabe orar. ¿O qué le va a decir? Él es una bendición y Él ha sido bendición a mí. Yo no pude ser de bendición. Yo le di pan, techo y empleo, pero no le pude dar bendición. Porque yo más le enseñé a que se doblegue, a que su corazón y sus rodillas se dobleguen ante las circunstancias o se paren prepotentemente ante las circunstancias. Pero el pararse o el hundirse no es la posición que nos dio como hijos Dios, sino la posición que nos dio como hijos es llegar, pasar por esas maldiciones hasta que esa se transforme en bendición. Y ahí se muestra el Hijo, se muestra Dios, se muestra mi vida, se muestra la vida de mi Padre, se muestra la vida de mis hijos, se muestra mi casa, se muestra mi altar, se muestra mi oración, se muestra todo.
Lina, Mande, un pastor. Aquí comentario. estoy. Buenas noches. Por favor, ayúdenos. ¿Qué es lo que les dijo Cristo? Bueno, oyendo ahorita, me parece que en mi casa hace falta que se fortifiquen mucho nuestras rodillas, pero que no sean unas rodillas doblegadas, tembleques, nerviosas, perdidas, sino unas rodillas que se afirmen en las rodillas del Dios Todopoderoso como hijos, con identidad, con paternidad, con alas de águila, conociendo que puedo yo cambiar todas esas circunstancias que parecen maldición en bendición, sabiendo y tomando posición correcta en el reino de los cielos, con su dabar en mi vida, en la vida de Amén. mis hijos, cambiando el Entonces, altar de mis padres, cambiando el altar de mis hijos, dándoles el altar correcto, adorando a un Dios verdadero como hijos del verdadero Padre. Eso pienso y siento. amén. Eso, ese sonido, si ve, ese sonido sea el que ahora comience a poner en orden sus rodillas, porque el corazón nunca va a cambiar si no cambian las rodillas. Y las rodillas nunca van a cambiar si siguen doblegándose ante las cosas que no deben doblegarse. Toda rodilla se doblará, me va a citar usted el versículo. Pero ¿para qué? Los unos para ser hijos y los otros para doblegarse y decir, uy, cierto ha sido, tú eres el Dios. Pero los hijos, ¿qué van a decir? Padre, he aquí, tú has sido de bendición y aquí nuestra bendición. Entonces, no todo el que dobla las rodillas muestra, o mejor dicho, ahí el que dobla las rodillas se da cuenta si dobla por maldición o si dobla por bendición. Repito, usted y yo doblamos las rodillas por maldición o por bendición. Pues hoy como hijos, ¿qué tenemos que hacer? Ya le dije. Nuestros padres hicieron lo mismo. Nosotros hemos hecho lo mismo. Y Dios bendito sea, dice que muera. Amén, que muera. ¿Qué significa que muera? Que se acabe ese viejo hombre. Eso, que se acabe esos viejos hijos. Eso significa. Y que a lo menos ahora que estamos en tiempo del Espíritu, ¿qué pase? Nuevamente se levanten unos hijos de Espíritu, nacidos de agua, de Espíritu y de verdad. Amén. 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 Así que Amén. tiempo de espíritu, tiempo de rodillas. Vamos a ver cómo funcionan las rodillas en esta semana. Vamos a orar. Marquito, ¿puedo Sí, hacer una pregunta? Usted estaba dígame. diciendo que ¿qué tenemos que hacer como hijo? Y no sé si tenga que ver esto. Yo estaba pensando en desarraigar la cárcel para construir casa. O sea, usted decía que qué deberíamos hacer los hijos para honrar a nuestros padres, ¿verdad? Yo decía desarraigar la cárcel y construir casa. Lo que le ¿Estoy estoy bien o estoy diciendo, mal? lo que le estoy diciendo, no se puede cambiar el corazón por sí solo, si primero o no, si no va de la mano de las rodillas. Sí, Entonces, empiece por el principio. Honrar padre y madre significa que tenga que morir la Ketty y los papás de Ketty, que deshonraron a Ketty y a sus papás para que vuelvan a ser, ¿quién? La nueva Ketty, con unas rodillas que no se hagan agua ni temblorosas, pero que tampoco se endurezcan y se paralicen. Escuche, lo contrario de que estén temerosas y que estén endurecidas, rodillas que se paralicen ante las circunstancias. Amén. Ahora,
A nosotros nos enseñaron a respetar a nuestros padres, pero ¿cuánto del respeto a nuestros padres es el doblegarnos ante nuestros padres? Porque con el mismo respeto que nos enseñaron, a ellos les tocó doblegarse ante los suyos. Por eso, mejor nosotros aprendemos nuevamente para qué sirven las rodillas. Y todavía recién estamos recién empezando en las rodillas, y la próxima semana la prédica tenemos que continuar porque tenemos que unir todo este espíritu de Elías y todas estas cosas para poder entender. Amén. Bueno, bendiciones. Si alguien tiene una pregunta, vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas, porque las diezmos y las ofrendas nosotros no damos beneficio, nosotros damos corbán. ¿Y el corbán para qué? ¿Y el corbán de dónde viene y para qué es? Es para santificar, o mejor dicho, el corbán viene del lugar que santifica el corbán. ¿Y el corbán para quién es? El corbán es para los hijos, no para los viejos hijos, sino para los hijos de rodillas y un corazón conforme al corazón de Dios y a las rodillas de Dios. ¿Cómo son las rodillas de Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿Dios tendrá rodillas? ¿Cómo serán las rodillas de Dios? Bueno, oremos. Padre, juntamente como casa del Dabar y en unidad con mis hermanos, Señor, yo te quiero pedir perdón por dejar entrar, Señor, esa deshonra, por dejar entrar, Señor, la muerte, por dejar entrar la maldición, por dejar entrar las palabras ligeras, por dejar entrar, Señor, a nuestras vidas. Pero, Señor, yo bendigo justamente a aquel que a la muerte le dio su propia muerte, para que hoy, Señor, mueran esos corazones de piedra y esos corazones que se hacen agua. Hoy mueran esas rodillas que tiemblan y esas rodillas que se paralizan. Hoy, Señor, mueran esas palabras, esos hechos que salen de ese corazón y de esas rodillas viejas. Hoy mueran, Dios, porque hoy es bendición saber que esa muerte es su propia muerte, Padre, porque eso no somos nosotros, no somos hijos de muerte, no somos hijos de maldición, nosotros somos hijos de vida. Y Señor, nuestro sonido hoy empiece nuevamente, Padre, para que nuestro corazón, el verdadero corazón, la verdadera casa de Dios, vuelva a afirmarse y del corazón mane vida, porque eso necesita nuestra casa, del corazón mane vida, porque eso necesita, Señor, nuestro barrio, nuestra creación, todos estos problemas que vivimos. Y la vida eres tú y nunca se ha detenido la vida, como no se han detenido ni tus rodillas, porque tus rodillas, Señor, nunca han dejado de caminar y llevar tus buenas nuevas de paz, llevar a tus pies, porque tus rodillas nunca han dejado de bendecirnos, Dios bendito. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, al pedirte perdón a ti, pedimos perdón a nuestros padres. Y Señor, pedimos perdón a la tercera y cuarta generación de esa línea de maldición. Pero bendito que podemos llegar a Cristo Jesús, bendito que podemos llegar al Padre, y bendito seas tú, que podemos escuchar tu voz en nuestro corazón, en nuestro caminar. Somos tus hijos, hijos de bendición, para transformar toda la maldición en bendición. Y para transformar y hacer de toda esa bendición, hacer, Señor, corazones y rodillas que edifiquen y hagan tu voluntad, edificar una casa de bendición y de oración. Por eso, Señor, bendecidas mis hermanas y mis hermanos, porque a través de esa casa, Señor, se bendicen nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y a través, Señor, de estos diezmos y estas ofrendas, bendecimos también, Señor, que a través de nuestra casa, bendecimos que estos sigan, Señor, llenando de incienso santo, sigan, Señor, llenando de oportunidades, sigan abriendo oportunidades a mis hermanos, a mis hermanas, en donde quiera que van, y se hagan de esta nación lo que es, Padre, una nación de bendición para bendición. ¿Por quiénes? Por tus hijos. Así que bendito sea el Corbán, porque bendito es el altar, y bendito es el altar porque nos diste un nombre, casa del Dabar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Marquito, amén. Amén. Gracias a todos. Amén. Gracias.
Amén. Bendiciones, buena Continuamos. semana para todos. Por favor, usted lea estos pasajes, lea qué más estamos leyendo. Los versículos que le había comentado, el de Éxodo 20, sí, Éxodo 20 y 21 que acabamos de leer. Que eso le va a poder ayudar a entender lo que Cristo Jesús dijo, lo que Cristo Jesús hizo y lo que Cristo Jesús quería hacer, pero lo que no entendieron los demás, para que en cambio nosotros, ¿qué? Lo hagamos y lo vivamos. Amén. 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 Un abrazo, bendiciones, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor